11 de diciembre del 2023. Hoy comenzamos una nueva semana y sí, en efecto, otro Take Profit. Y voy a explicarles qué fue lo que me llevó a tomar una decisión en compra. Sí, una decisión en compra bastante ajustada, sí, porque en la medida en la que se toca el Take Profit, luego tenemos un movimiento en contracción y finalmente el precio alcanza los 16.415.50, que es un precio que sugerí que se iba a alcanzar durante la sesión de trading en vivo. Por cierto, pueden unirse a las sesiones de trading en vivo uniéndose al canal de Telegram. La información está aquí en la descripción. ¿Qué es lo que tenemos entonces para nuestra sesión? Si yo voy a ver potencialmente un movimiento alcista durante la sesión, necesito decodificar por lo menos un máximo o un mínimo en temporalidad de 1 hora que me permita a mí entender que si se rompe, se respalda esa idea de que el precio continúe subiendo. Y para cuando son las 9 de la mañana, nosotros estamos aquí, en medio de este CIBI, que trazo desde el mínimo de esta vela alcista hasta el máximo de esta vela alcista. Ahora, no me voy a poner en este video a estudiar el comportamiento interno, porque eso de hecho está aquí y ustedes lo pueden ver claramente. Esto no necesariamente lo tenemos que operar, ¿de acuerdo? Además de que está muy fuera y muy antes del horario del Vademécum. Esto no se tiene que operar, pero sí me sirve para tener información estructural en un minuto. Es decir, ok, mira, acá tengo un movimiento bajista dentro de ese rango del CIBI de temporalidad de 1 hora, movimiento alcista, esto es el desplazamiento, tenemos retroceso, expansión, y en este nuevo retroceso tenemos CIBI del extremo de este movimiento bajista que alcanza ¿qué? Que alcanza ¿qué? El límite inferior de ese CIBI, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este es un movimiento al cual le voy a prestar atención, puesto que sus desequilibrios o sus fair value gaps van a tomar relevancia. Ya les he mencionado en algunos videos anteriores que deben prestarle atención a los desequilibrios o fair value gaps del extremo de los movimientos, sea el extremo superior o inferior, porque allí es donde van a tener la mayor cantidad de narrativa. Y una vez que tenemos el market shift formado, ya saben, desplazamiento, retroceso, expansión, no sean como ese gran grupo de personas que ve un desplazamiento y dice, oh, esto es un market shift, porque a veces va a funcionar y a veces no. ¿Ok? Y no estamos para debatir en si va a funcionar o si no va a funcionar. Tenemos que actuar porque va a funcionar, porque sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, en mi video número 10 de mi mentoría de estructura, que te sugiero que lo revises, yo hablo acerca de cómo seguir la ruta de un market shift que ya está formado. Y allí hablo acerca de este retroceso. Tenemos retroceso a un key level. No necesariamente en ese video hablo del key level, pero sí hablo de los escenarios potenciales que se te van a presentar. Y algo que a mí me encanta ver acá es la manera en cómo el precio, fíjate cómo rompe acá este mínimo con un breakaway gap. Llega nuevamente a ese CB en forma de balance price range. Y lógicamente en la apertura que tengo se cubre por completo ese breakaway gap. No existe reacción hacia abajo. Si se cubre por completo, yo hasta este punto puedo decir, hoy, venga, hey, va a subir. Sería una primera consigna, pero no es definitivo. Lo que sería definitivo, como respaldo, sería que se rompa el máximo del movimiento que contiene el desequilibrio. Eso sí sería el respaldo que confirmaría la consigna que tienes aquí. Y estamos hablando de una consigna que yo utilizo o he utilizado mucho estas últimas 2 semanas para colocar operaciones en compra, por ejemplo, o en venta. Operaciones en las que les he mencionado que hay más probabilidad de que el precio reaccione cuando un desequilibrio no se llena a que cuando un desequilibrio se cubre por completo, ¿verdad? Hablemos de un CIBI, de un vicio, de un vacío de liquidez para que me entiendas mejor, ¿sí? ¿Sí? Ahora ok, bien. Entonces, si yo veo que este breakaway gap se cubre por completo, aunque sea con una mecha, eso quiere decir que el algoritmo está siendo tan capaz y se está tomando el tiempo de entregar precios aún por encima de toda el área compuesta por ese breakaway gap. Si fuera a caer, créanme que el algoritmo no perdería el tiempo introduciéndose
en todo el área de un desequilibrio. Y no me refiero necesariamente a este. En otros casos en los que he hablado acerca de qué ver dentro de un área de desequilibrio, también podríamos aplicar o también podemos aplicar esta afirmación. El algoritmo no desperdicia el tiempo porque es su recurso más importante, cotizando en áreas en las que ya no debe cotizar. Claro que puede sonar un poquito ambiguo, pero es muy fácil darse cuenta y no se trata de que nosotros apostemos a que el área no se va a cotizar, se trata de que esperemos. En este caso, perdón, en este caso, perdón, no voy a editar eso. Lo que tenemos acá es al algoritmo entregando precios dentro de toda el área de ese breakaway gap porque está rompiéndome un mínimo, cumple con esa consigna. Y luego tengo el precio rompiéndome como tal este máximo. Además de superarme el límite superior del Fair Value Gap del 20 de julio del 2023. Entonces acá, hasta antes de las 9:50, lo que tengo es este mínimo, ¿no? Decodificado, de donde yo puedo trazar una matriz PD array desde ese mínimo a este máximo y entender que el precio está reaccionando en discount. Y ahora este mínimo es el que me generaría el movimiento de penetración con un máximo más alto que el máximo generado aquí. Entonces yo necesito que este mínimo se rompe si es que quiero hacer un planteamiento en venta. Pero ¿qué pasa? Que no vas a hacer un planteamiento en venta. ¿Por qué? Porque no se trata de que tú solamente mires temporalidad de un minuto, sino que tienes que mirar la temporalidad de una hora también. Y en temporalidad de una hora, a ver, estoy hablando del Vademecum. Si tú llegas a este video por primera vez en tu vida, o sea, este es tu primer video, lógicamente no vas a entender nada de lo que estoy hablando. Así que lo que yo te recomiendo es que empieces por la fase 1 de contenido en orden. ¿Cuál es la fase 1 de contenido? Las 3 mentorías 2023. Desde cero, estructura y entrega de precio. Luego tienes que ver la lista del Vademecum y luego la lista de mi modelo en donde aplico el Vademecum. Estoy hablando específicamente del Vademecum. Ahora, cuando complementamos nuestro análisis con la decodificación de un máximo y de un mínimo en temporalidad de una hora, yo me vengo aquí a esta temporalidad, yo me vengo aquí a este gráfico porque aquí va a haber un máximo a partir del cual se desarrolla un movimiento que va a penetrar un nivel, que va a alcanzar un nivel importante, que va a alcanzar un área, penetrar un área. Y eso es lo que tienes que encontrar. Veo este máximo, que de hecho es el máximo más alto dentro de este periodo de tiempo, que es el periodo de tiempo más reciente. Entonces, a ti comúnmente te deben haber enseñado que marques algo a la izquierda y que lo traslades y que el order block y que la divergencia. Bro, no necesitas hacer eso con el Vademecum. ¿Ok? Solo es llenarte de recursos que te van a confundir, van a volver todo tu contexto y todo tu gráfico ambiguo. ¿Sí? Con un montón de significados y al final eso te va a paralizar porque no vas a saber qué decisión tomar. Y lo que acá necesitamos es utilizar 1, 2 o 3 herramientas que nos permitan ver el panorama de forma holística. Es decir, ver un todo con herramientas sencillas, no 80 herramientas, 2, 3 herramientas y suficiente y uno o dos complementos de análisis. ¿Cuáles son los complementos de análisis más comunes que uso yo? La matriz PD Array y la decodificación de máximos y mínimos. Esos son complementos de análisis. O sea, ¿por qué son complementos? Porque no son mi prioridad de aplicación. Yo no vengo y directamente me siento a, oh, miren, esto es un máximo de plazo intermedio. No. Revisa el Vademecum. Lo primero que hago es busco un market shift, proyecto de fiaciones estándar para saber a dónde va a ir el precio y luego Fair Value Gaps de contexto, Fair Value Gaps para mis operaciones. ¿Ok? Bien, entonces no me voy a desviar. Máximo en temporalidad de una hora, en la medida en la que ese máximo se rompe. Y fíjate a qué hora se rompe. Se rompe exactamente en esta vela, 9:33. Sí, exactamente en esta vela, 9:33. Con esto es que nosotros podemos confirmar, sí, perfectamente, por qué el precio no va a caer nuevamente. No solo con el mínimo que tengo aquí en temporalidad de un minuto, a través del cual podría trazar una matriz PD array, pero en este caso ya no sería necesario debido a que tenemos desviaciones estándar. Sí, y las desviaciones estándar van desde aquí hasta aquí. Tenemos ruptura de mínimo, el rango más reciente en esta temporalidad, y ruptura de máximo. Lógicamente, y lo puedo entender, no tenemos una contracción o retroceso, solo hay un mero desplazamiento que alcanza la primera desviación estándar y ya con esto yo ya estoy en condiciones de trazar las desviaciones estándar. ¿Sí? Si el precio rompe el máximo
validándome un swindle breaker y alcanza directamente la primera desviación estándar, ya puedes proyectar. Y sí, y anticiparte a que el precio va a llegar a la segunda y así sucesivamente. Ahora, cuando el precio comienza a cotizar dentro del rango o área de la desviación estándar número 2, es aquí en donde tengo que prestar atención. Se alcanza la desviación estándar, bueno, el límite entre la desviación estándar número 2 y 3, y tenemos una ligera contracción, ¿de acuerdo? Aquí nosotros tuvimos ¿qué? Tuvimos un CB. Si el precio iba a caer, lógicamente no tenía que llenar ese CB, pero lo llena y me rompe este máximo anterior. Y tenía que decir esto antes de pasar aquí a esta contracción, por eso es que retrocedí. Venga, tenemos, se forma este máximo, que es el máximo más alto hasta este momento, después de iniciado el periodo operativo del Vademecum, que es a las 9:50, que sería la primera macro después de la apertura de los equities. Tenemos movimiento bajista. Desde ese máximo se genera el movimiento de penetración ¿a qué? Al rango de la primera desviación estándar. Por lo tanto, ese máximo es un máximo importante. Aún no lo voy a decodificar. Y luego de este mínimo, nuevamente se genera un movimiento que regresa, que retorna, si lo quieres decir de esta manera y te gusta, que penetra. ¿Ok? ¿Ahora qué? El rango de la desviación estándar número 2. Perfecto. Entonces, de este máximo a este mínimo se establece un rango al cual le tengo que prestar atención a efectos de estudio y para tomar decisiones. El precio sube, me rompe ese máximo, pero es que no es simplemente ver la ruptura del máximo, es que el movimiento bajista tiene un desequilibrio dentro de sí. Luego tengo movimiento alcista, se rompe el máximo anterior y una pequeña contracción lleva al precio a lo que en este momento se habría convertido en un BPR. Se genera un movimiento alcista y con esto se ha validado el contexto, puesto que yo sé que si se rompe este mínimo, mis consignas cambiarían. Y no estoy hablando de lo que pasó aquí, porque para hablar de lo que pasó aquí, primero hay que prestar atención a cómo se va contando la historia hasta antes de que sucede esto, y también voy a explicar por qué si se rompe este mínimo, entonces, ¿cómo podríamos invalidar esa consigna en venta? ¿No? Porque estamos hablando de que si se rompe este mínimo, podemos vender. Pero resulta que cuando el precio reacciona al BPR, alcanza el límite entre la desviación estándar número 2 y 3 y nuevamente tenemos una ligera contracción hacia ese mismo nivel. En videos anteriores he hablado acerca de los mínimos que se encuentran en rangos en desequilibrio. En este video voy a hablar acerca de los mínimos que se encuentran dentro de un BPR, por ejemplo. Ahora, puede ser o no el BPR o puede ser incluso este bici. Sí, este bici. Este Fair Value Gap en forma de bici. Este sería un mínimo dentro de un rango en desequilibrio o si tú estás enfocándote en el BPR, un mínimo dentro en el rango de un BPR. Así, ya está, no tiene más ciencia. ¿A qué tenemos que prestarle atención? Yo sé que aquí voy a utilizar este icono, ¿sí? Para no llenarnos de herramientas. Yo sé que de este mínimo se me genera el movimiento que alcanza la desviación estándar número 2, vamos a decirlo así, ¿vale? Desviación estándar número 2. Y si se rompe ese mínimo, entonces yo tendría una consigna, ¿en qué? En venta, ¿verdad? Pero para que esa consigna se respalde, se confirme y demás, tienen que pasar dos cosas. Aquí te voy a dar dos recursos. En lo primero que te tienes que enfocar es en la manera en cómo se neutraliza ese mínimo. En lo segundo que te tienes que enfocar es en que si se rompe o no también el mínimo que tengo más abajo del mínimo de plazo intermedio. Porque si yo considero este como mi mínimo de plazo intermedio, lógicamente un mínimo que esté más abajo va a ser mi mínimo o va a constituir mi mínimo de largo plazo. Cuando se me rompe entonces este mínimo, lo primero que tengo que hacer es enfocarme en cómo se rompe. Y aquí viene el detalle, porque vas a ver en el video que te voy a dejar en la descripción, que es la versión rápida de la toma de la operación, que yo me enfoco en 15 segundos en descomponer estas 4 velas de un minuto. ¿Por qué? Porque ahí hay un CIBI. Ahí hay un CIBI. Así que lo que vamos a hacer es, el gráfico de la derecha lo voy a poner en 15 segundos, ¿ok? Y me voy a dirigir precisamente a el periodo operativo para que puedas ver el detalle. Sí, aquí está. Muy bien. Entonces tengo una línea, ¿sí? Una línea punteada, la voy a llamar así una línea punteada, aunque no es una línea de puntos como tal, para que te enfoques en que este es el movimiento, ¿sí? Que tú ves aquí en un minuto,
Este es el movimiento que rompe ese mínimo y que alcanza el límite inferior del BPR. ¿Qué se forma aquí? Se forma un Fair Value Gap. Y yo te voy a decir lo siguiente, nuevamente. Primero, tengo que ver o estudiar o analizar u observar la manera o la forma en cómo el precio me rompe un mínimo de plazo intermedio. Porque no es definitivo, es solo para hacer una primera consigna, o perdón, para tener, no para hacer, para tener una primera consigna y hacer un primer planteamiento en venta. Pero no es definitivo, no es porque se me rompe un mínimo voy en venta, porque se me rompe un máximo voy en compra. Así no funciona esto. No, así no funciona esto. Así que si le prestamos atención a este Fair Value Gap, cuando el precio lo cubre por completo, aquí van a pasar dos cosas. Porque que lo cubra por completo no quiere decir que ya se va para arriba. Y eso lo explico también en la sesión de trading en vivo. Si el precio cubre por completo un desequilibrio, si el algoritmo se toma el tiempo de cubrir por completo un desequilibrio, tengo que esperar. ¿Qué es lo que tengo que esperar? En este caso, que me rompa este mínimo para que se confirme que va a seguir cayendo y por lo tanto volver a utilizar ese mismo desequilibrio como una resistencia. O en este caso, que suceda lo que sucedió, que el precio cubre todo el Fair Value Gap, contrae ligeramente sin romper el mínimo anterior y expande. Cuando el precio expande, aquí no me voy a poner de manera ambigua a decirte, este es el máximo que se tiene que romper, este o este. No, aquí lo único que nos interesa es que salga del BPR, del CIBI que tengo en un minuto. Y allí es cuando esperamos contracción. De hecho, en la sesión de trading en vivo, cuando el precio llega tan siquiera al límite superior del BPR de un minuto, yo veo que sale y digo, bueno, voy a esperar una contracción, no voy a esperar una ligera contracción. Y empieza a subir. Pero es que esto no es lo más interesante de todo. Lo más interesante viene después. ¿Cuándo qué? Cuando en un minuto ya no solamente podemos guiarnos de ese BPR, sino que debido a que tenemos este movimiento en un minuto, lo podemos marcar desde aquí hasta aquí y hacer esto. Sí, y hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes acá un CIBI, sí, pequeño, pequeño, pero que no debería superarse. Y no solamente se supera ese CIBI, y no solamente tienes esta narrativa dentro de un PPR en el área de descuento de la segunda desviación estándar, entendiendo que se ha roto un máximo clave en temporalidad de una hora que te da la pauta para que vayas en compra, entendiendo que tienes desviaciones estándar hacia arriba que se van a cotizar. Bro, te estoy diciendo todos los respaldos que tienes para ir en compra. Que si colocas una venta, bueno, formula al menos tu venta de manera razonable y no vayas al infinito y más allá. Pero el día de hoy ameritaba colocar una operación en compra si es que estudiamos esto bajo la narrativa de este market review. Claro, no es una narrativa absoluta, pero detalla el porqué y el fundamento de los movimientos que hemos tenido a lo largo de esta sesión, ¿no? Ya saben que nuestra sesión operativa dura 2 horas y por lo general tenemos operaciones entre las 10 y las 10:50. Entonces, cuando yo veo que el precio llega aquí, fíjense, ¿no? Es impresionante. Yo ya estoy seguro. ¿Por qué? Porque tengo un BPR y para que se forme un BPR, fíjense que ¿qué necesito? Primero necesito un CIBI, después necesito un movimiento contrario. ¿Que haga qué? Que me valide el BPR. Luego necesito una contracción que llegue exactamente al área del BPR. Pero todo esto es exactamente lo mismo que tengo aquí. Tengo un CIBI, tengo un movimiento, tengo una contracción, se valida el BPR y luego acá solo se repite y se repite y se repite. Y si en 15 segundos yo vengo aquí, sí, wow, es que esto es, wow, es impresionante la manera en cómo vas a ver que en tu gráfico se repiten estas cosas de manera tan descarada. Sí, el algoritmo literalmente se te pone en bandeja con estos setups. O no, lo voy a decir de una mejor manera. El algoritmo te pone en bandeja los setups. Tenemos BPR en un minuto y quiero que lo mires bien porque no quiero que te me confundas. Quiero que lo mires bien. Mínimo de la vela alcista, máximo de esta vela. Y esto te lo enseño en mi video de delimitación de vacío de liquidez de mi mentoría entrega de precio. ¿Qué dijimos hace un momento? Que te enfoques en la manera en cómo el precio va a llegar o va a alcanzar ¿qué? ¿Qué? El nivel importante. Mira nuevamente un sí en 15 segundos. Y acá uno puede hacer esto. Trazas aquí el origen del CIBI y trazas el fin de ese CIBI.
Y literalmente, claro, tiene relación con decir, oh, el mercado, el precio es fractálico. Pero ¿de qué te sirve decir eso si no sabes lo que tienes que buscar? No te sirve de nada. Pero si ahora que estás aprendiendo en este market review lo que tienes que buscar o lo que tienes que ver, va a ser más fácil. Tengo un CB en el movimiento que alcance el nivel importante, se cubre todo el CB, el algoritmo ya no va a perder el tiempo viniendo allí. Porque además, fíjate que acá me rompe el máximo, yo entro un poquito antes, de hecho voy aquí a colocarte la operación, ejecuciones, etiquetas, y acá tengo la operación en los 16.370.75, sí, exactamente acá. A ver, aquí también creo que tengo que habilitarlo. Ah, correcto. Sí, es exactamente, creo que es en esta velita. En esa velita que ingreso por mercado, no programo ninguna operación y simplemente coloco el stop loss aquí. Lógicamente, si el precio va y me rompe este mínimo, entonces entendería que va a llegar aquí y que va a buscar también probablemente este. Pero si es que eso no sucede en ese preciso momento, cuando se genera un movimiento contrario, la narrativa cambia. Es como cuando vamos a plantear una operación en compra y el precio llega primero a nuestro take profit antes de activar nuestra limit en compra. Si el precio llega primero a nuestro take profit, ya eso es parte de otra narrativa, porque la narrativa que tú esperas es que el precio retroceda, active tu limit y vaya a tu take profit. Esa es la razón por la que, por ejemplo, cuando yo coloco operaciones programadas de tipo limit y el precio llega a mi take profit, elimino la limit, porque sé que todo ese movimiento ya es parte de otra narrativa. En ocasiones se pueden hacer excepciones, pero preferentemente si tú decides programar una operación en un determinado nivel y el precio llega directamente a tu take profit, lo mejor sería que empieces eliminando esas órdenes si no entiendes luego lo que va a suceder. ¿Ok? Bien. Entonces, ingreso en una operación por mercado y acá viene un detalle que me pasó, ¿sí? Para que ustedes entiendan un poquito, porque acá tengo 25 contratos en compra, luego acá hay como un parcial de, de 5, o sea, ¿por qué acá dice comprar 5 y por qué acá dice vender 15-15? A ver, para que me entiendan. Eso de hecho lo voy a dejar en el video de la sesión de trading en vivo que también está acá en la descripción, porque yo coloqué la operación, ¿sí? Y en el 1 a 1 hice clic derecho y programé una venta limit, ¿sí? Bueno, acá ya no dice venta limit, sino dice vender stop, pero en fin. Cuando el precio estaba por debajo acá, yo quería colocar una venta limit y resulta que hago el clic derecho, presiono aquí y mi dedo travieso hizo clic aquí en esta opción y luego me fui al panel de botones de trading rápido, ¿sí? Y volví a hacer clic aquí y por eso tengo dos ventas con 15 contratos allí, porque una es una limit y otra es una market que, bueno, a la que le hice clic aquí directamente en el botón de venta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco 25 contratos en compra y luego coloco 30 contratos en venta, me van a quedar 5 en compra. Y esa es la razón por la que acá me figura 5 contratos en compra, ¿sí? Ya luego van a ver, de hecho, en el video de la operación, en el video de velocidad sobre todo, en donde todo sucede más rápido, qué es lo que me pasa, pero la perspectiva y la manera en cómo se interpretó la narrativa y se realizó la proyección fue correcta, eso es lo que yo rescato. Igual, es como si hubiera salido en esta operación en el 1 a 1, así que no pasa nada. Mis estudiantes tomaron la misma operación que yo, todos salieron profit, puedes revisar sus testimonios en mi grupo de Telegram, @acatrading, y unirte, por supuesto, ¿sí? Además de invitar a todo el mundo para que entiendan una cosa. Hay gente que paga miles de dólares por el contenido que yo tengo aquí en YouTube y gratis. Así que invítalos, que se beneficien. Ok. Y voy a cerrar el market review con algo que les prometí cuando empecé y es que, oh, miren, tremenda barbaridad. Vamos a quitar esto. De hecho, todas esas ejecuciones están desde septiembre que comencé
a narrarles un poquito, ¿no? Aquí en YouTube acerca de cómo tomar las operaciones. Hablaba incluso en septiembre de la Silver Bullet y demás. En fin, vamos a lo que nos interesa. ¿Por qué tenemos un movimiento bajista? Si tú revisas mi grupo de Telegram, de hecho, es que a mí me encanta dejarte aquí imágenes. En el grupo de Telegram yo les dejé un precio específico exactamente a las 10:09 de la mañana. Ahora te lo voy a colocar aquí, ¿vale? Ahí está. 10:09 de la mañana y te mencioné 16.415.50. Pero a ver, si yo coloco una operación acá, yo no me voy a fiar de que el precio va a llegar directamente a ese nivel, ¿vale? Yo voy a mi 1 a 2, voy sacando parciales, eso es lo que me hace rentable, eso es lo que te va a hacer rentable. Y lo que le decía a uno de los estudiantes que me escribía a mi Telegram personal es que muchas veces nosotros colocamos operaciones y el take profit lo ponemos en donde queremos que el precio llegue, ¿no? Pero es que el precio no se va a mover porque tú quieras. Los take profits los tenemos que colocar en donde tienen que estar. Si mi operación siempre tiene una proyección de take profit de 1 a 2, entonces yo voy a ir al 1 a 2 y en el camino voy a aprovechar el estar en positivo. Esa es la razón por la que los parciales, cuando vienes en una racha positiva, cuando vienes profit positivo, eres rentable, tienen sentido. Claro, ya conoces tu técnica, tu modelo siempre tiene operaciones que se van a ir a positivo y ya digamos que puedes accionar en el 1 a 1. Y es súper, súper espectacular tener un modelo de operativa que te dé operaciones que siempre van a ir al 1 a 1, que te van a permitir tomar decisiones en ese 1 a 1, porque solamente piensa en esto. Si la operación llega al 1 a 1 y sacas parciales a la mitad, al 50%, y el stop loss lo reduces a la mitad, si el precio luego va a tu stop loss, que está reducido a la mitad, ese día lo vas a terminar en positivo. Pero claro, viene el típico pensamiento y creencia de que no, pero es muy poquito profit, Ángel. ¿A ti qué diablos te importa si es un poquito profit? A ti lo que te interesa es acumular pequeñas victorias. Sí, porque eso es lo que te va a hacer rentable a la larga y te va a mantener mentalmente fuerte, mentalmente firme y convencido de que estás haciendo las cosas bien y estás haciendo las cosas correctas. Es así. Eso es lo que te va a hacer rentable en el largo plazo. Pero tienes que verlo de la manera en como te lo estoy explicando. No te tienes que casar con los ratios. Cásate con los ratios si vienes 3, 4 pérdidas continuas, porque los ratios te sacan de ese abismo. Es como que te hayas caído en un abismo y de pronto el ratio es una persona que está cayendo ahí con una soga a darte la mano para que subas. Has perdido 3 operaciones, has perdido 3 manzanas, metes una operación más, arriesgas una manzana para ganar 2 o para ganar 3. Recuperas en una operación las 3 o 2 manzanas que hayas perdido. Piensa de esa manera. El ratio te saca de las pérdidas. Los parciales te mantienen en positivo. ¿Por qué? Porque te generan confianza. Si tú estás en pérdida y quieres sacar parciales, vas a caer en desesperación porque los parciales no van a mitigar tu pérdida. Entonces vas a sacar un parcial, vas a dejar que la operación probablemente se te devuelva y cuando se te devuelva, ¿qué error vas a cometer? Meter otra y otra y otra. ¿Por qué? Porque, ay no, con este parcial no gané nada. ¿Verdad? Bien, me parecía importante hacer ese comentario. Ahora, este es un típico setup de, soporte, que en este caso el soporte es la primera desviación estándar. O si quieren decir sell side liquidity, ok, yo puedo considerar que se rompió este mínimo y puedo decir sell side liquidity, ya está. Más BPR, lo típico. Sin embargo, como ya el precio está cotizando dentro del rango de la desviación estándar número 3, ¿sí? Porque tenemos primera, segunda, tercera. ¿Se me puede romper este mínimo? Perfecto. ¿Se me puede romper este mínimo? Perfecto. ¿Se me puede romper este mínimo? También. ¿En qué me tengo que enfocar? En la manera en cómo se rompe. ¿Y cuál es el movimiento que me rompe esos mínimos? Ese movimiento empieza acá. Solamente estudiemos el movimiento, ¿de acuerdo? El movimiento. Probablemente sea complicado trazar un CB concreto. ¿Por qué? Porque no tengo
solo velas bajistas. Tengo un Fair Value Gap que puedo utilizar como referencia, pero volvamos a las consignas o a las reglas o a las pautas. Ese Fair Value Gap no debe cubrirse por completo y lo que sucede acá es que el precio llega exactamente aquí al origen de ese o al límite superior de ese Fair Value Gap. Y sí, yo por ejemplo realizo muchas discrepancias con personas que aplican order blocks o que quieren aplicar, porque personas que aplican y les funciona, pues venga, te felicito. Pero si tú quieres aplicar order blocks así porque sí, y tú crees que esto es un order block, bro, no. Estudia el Vademecum. Estúdiate mis market reviews. Estúdiate mis listas de backtesting, de Hablemos de Trading con AK Traders, en donde he dejado mentorías uno a uno y las personas me hacen consultas y les respondo todo lo que me preguntan. Muchos pensarían que porque, claro, aquí tengo un Fair Value Gap con Order Block y dicen, bueno, eso va a funcionar, ¿verdad? Sí, claro, claro, va a funcionar. Pero en este caso, yo lo que necesito es, si el precio llega al límite superior o cubre todo un desequilibrio, un Fair Value Gap, necesito que se rompa el mínimo más bajo generado en esa etapa de movimiento. No se rompe. ¿Y qué pasa? Al final el precio termina subiendo, alcanza nuevamente este máximo, que es el máximo del movimiento que me genera la ruptura. Ahora, en términos de matriz PD Array, yo por ejemplo, le tracé una matriz PD Array a este ranguito, que es el que me alcanza la desviación estándar 2. ¿Sí? Vamos a llamarlo así, desviación estándar 2. Tengo un ligero movimiento en contracción, se me rompe el mínimo. Es decir, en este caso, en teoría se estaría anulando la matriz PD Array, ¿no? En teoría. Pero el precio no va a salir a favor de la dirección del rompimiento de la matriz PD Array. No va a expandir a favor del rompimiento de la matriz PD Array necesariamente. O sea, no lo va a hacer siempre así. ¿Por qué? Porque tienes que tener en consideración tus consignas de una hora también. Cuando entonces yo les digo 16.415.50, no es para que coloquen una operación y ¡pam! Se vayan a ese nivel. No, es para que la cierren cuando hay que cerrarla. ¿Y por qué ese precio? Porque ese precio constituye un máximo de temporalidad diaria. Por más que yo tenga una desviación más en temporalidad de una hora, prefiero 1000 veces utilizar ese máximo como mi referencia. Pero ¿qué sucede? Que yo ya les he mencionado, sus objetivos no tienen que ser neutralizaciones, fuck, entiéndanlo. Sus objetivos no tienen que ser neutralizaciones. Si yo entro en compra acá y voy al máximo o voy más arriba, estoy apostando a que se va a romper este máximo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a suceder esto. Primero, chao, y luego recién el algoritmo genera la entrega que lleva al precio a ese nivel específicamente, en donde tenemos un feedback y al final continúa, ¿no? Pero ya eso no nos importa, al menos para este market review. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un movimiento bajista, ya saben, hay que enfocarnos en el movimiento de ruptura del mínimo importante y este máximo no se debe de romper. Vayan a sus gráficos, vayan a sus gráficos, decodifiquen un mínimo de largo plazo o de plazo intermedio y luego vean cuál es el movimiento que lo rompe. Ese rango no se debe de romper y acá sí se rompe. Y luego tengo una contracción, ¿a dónde? Al mismo Fair Value Gap al que le debí prestar atención, puesto que es el que a mí me brinda esas pautas. ¿Se llena o no se llena? Se llena, perfecto. Pero esto no es suficiente, hay que ver un respaldo. ¿Cuál es el respaldo? Que se rompa este máximo. Y después del respaldo viene una condición. ¿Cuál es la condición? Que no se rompa este mínimo. Está. Piensa en este orden. Consigna, respaldo, condición. Puedes tener la consigna, puedes tener el respaldo, pero si la condición no se cumple, invalidas esa idea y regresas a tu idea inicial. Porque por lo general, si es que yo tengo acá este rompimiento, yo inmediatamente voy a pensar en vender, ¿verdad? O sea, o bueno, no voy a pensar en dónde está mi punto de entrada para venta. No, a ver, no así. Pero sí me voy a plantear, voy a decir, a ver, tengo un rompimiento de un mínimo de largo plazo. Bueno, meritaría vender. Ya, listo, tengo la consigna. Luego necesito el respaldo. El respaldo es si quiero vender, ¿sí? Que no se cubra este fair value gap, pero a ver, se cubre. Y eso va quitándole ya valor a la consigna.
¿Cuál es la idea inicial? La idea inicial es que esto suba. ¿Que suba a dónde? A los 16.415.50. Así es como esto funciona. Pero si se me rompe este mínimo, entonces yo me hago un planteamiento y digo, a ver, una consigna. Si esto va a caer, entonces el respaldo tiene que ser este fair value gap. Y no tengo ese respaldo. Al contrario, cuando se me cubre todo este fair value gap, aparece una consigna contraria, totalmente contraria a lo que significa este rompimiento. Entonces, divide, o sea, divide. Hay consignas, respaldos y condiciones para hacer planteamientos en venta y hay consignas, respaldos y condiciones para hacer planteamientos en compra. Tú, cuando miras este rompimiento, solo tienes una consigna. El respaldo sería, repito, que te quede claro, no se cubre ese fair value gap. No tienes respaldo, no pasa nada. ¿En qué momento volverías a tener un respaldo? En el momento en el que por más que se haya cubierto todo este fair value gap, se rompe este mínimo. Allí tienes ya el respaldo. ¿Y qué condición se habría cumplido? La condición de no romperse este máximo. Ya está, ahí tienes las tres cosas que necesitas para confirmar que tienes que vender o buscar un setup en venta. Listo. Pero acá cuando yo veo que el precio cubre todo este fair value gap, lo primero, mi consigna en compra. Mi respaldo, que se rompe el máximo del movimiento que tiene el desequilibrio. Y mi condición, que no se rompe el mínimo acá abajo. Porque al final de este mínimo es que está surgiendo todo el movimiento. Ángel, pero me estás diciendo que me enfoque solo en el movimiento que rompe. Ok, perfecto. Entonces vamos a enfocarnos en solo el movimiento que rompe, que sería todo este, ¿verdad? Listo. Ese sería el movimiento que rompe. Por lo tanto, acá tendrías un mínimo de plazo intermedio y acá tendrías un mínimo de largo plazo. Listo. Solo decodificando esta etapa de movimiento alcista. Olvídate de lo que está atrás. Olvídate de lo que está a la izquierda. Solamente enfócate en esta etapa de movimiento alcista. Listo. Tengo desde este mínimo hasta este máximo movimiento de ruptura. Perfecto. Y si tengo un mínimo más bajo, largo plazo, este mínimo, plazo intermedio, ya está. Decodifica en etapas. Es algo que también te he sugerido. Wow, este market review está durando un montón de tiempo. Pero no me importa. Lo que quiero es que seas tan capaz de entender la narrativa que se te presenta en el momento en el que te toque operar. Si yo veo entonces que se me rompe este máximo, listo. Voy a usar el área en equilibrio, que en este caso ya sería un PPR, más cercana y entiendo que este mínimo no se tiene que romper. No se tiene que romper. En efecto, el precio cae, no llega a este mínimo, puedes entrar aquí en compra si es que esto se presentase dentro del horario operativo y proteger en este mínimo, ya no necesariamente aquí, e ir directamente hacia el nivel que te había mencionado, ¿no? Entonces, date cuenta que a pesar de que nosotros tengamos este tipo de contracciones, porque lógicamente se generan antes de una neutralización y hay que estar preparados para eso, a pesar de que tengas este tipo de contracciones, puedes esperar que la narrativa se vuelva a acomodar a tu favor. Ese es el mensaje de este Market Review.